Saludos a todos. Comparto que el 12 de octubre celebramos con mucha alegría la celebración diocesana. Quien quiera puede ver el vídeo en YouTube poniendo Diócesis de Canelones, si aparece, o una parte, que también además de la celebración se muestra aspectos de nuestra iglesia catedral, santuario nacional de la Virgen de Guadalupe, con sus aportes y su mejoramiento. Y está realmente muy bella y muy expresiva por las pinturas que tiene, por las imágenes de la presencia de Dios, de la Iglesia, de la Virgen, bueno, y de la grandeza de la Eucaristía, de la misa, que para ellos es el centro de lo que se crea una iglesia, en este caso bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe y en esa imagen de la Virgen María, que está como fundadora aquí en Canelones desde la mitad del siglo XVIII. Vamos al texto del capítulo 22, versículo 34 de San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Una pequeña cosita que dice que le pregunta para ponerlo a prueba. O sea, no está buscando preguntarle a Jesús con ánimo de discípulo y para aprender, buscando la verdad y la verdad de Dios, sino alguna triquiñuela, sobre todo que los escribas no solamente señalaban los 10 mandamientos del Código de la Alianza, sino que además iban marcando, tomando mucho de las reglas del Antiguo Testamento, una cantidad enorme de preceptos, aún rituales, y según ellos discutían cuál era el importante. Así que para meterlos en discusiones, digamos, de leguleyos de la ley. Jesús con su señorío, porque Él es la verdad, es el camino, verdad y vida. Él es la verdadera ley, porque la ley no es en primer lugar un código, sino que Él es el Verbo Hijo de Dios y la realiza con su palabra y la realiza con su vida, y especialmente con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Él, y bueno, entonces sintetiza la ley en estos dos mandamientos que no son uno al lado del otro, sino de algún modo articulados. El amor a Dios con todo el corazón, con todo el ser, que es el principio del sentido del hombre y de la existencia y de la sociedad. En parte vivimos en una sociedad que no tiene como ordenamiento de su existencia el amar a Dios sobre todas las cosas, del cual esté unido el amar al prójimo, aquel que el Señor pone en nuestro camino, porque el Dios al que tenemos que amar nos indica amar a aquellos que Él ama. El amor al prójimo, pero también por el valor del prójimo, que cada ser humano, y porque Dios lo ama y es el fundamento de él. El amor a Dios, quisiera subrayarlo, porque es realmente el sentido de nuestra vida. Amar a Dios tendría que ser lo natural, y que lo amáramos con toda la fuerza, tiene lo que nos saldría lo sano de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestra libertad, si no fuera porque el pecado nos hace como darnos vuelta y ponernos a nosotros en el centro. Es el amor a Dios el que muestra más el fundamento de todo mandamiento. No tenemos que cumplir los mandamientos solamente como una regla, como cualquier otra regla que se puede cambiar, sino que es la verdad a cómo amamos a Dios y cómo, amando a Dios, amamos al prójimo. Son los 10 mandamientos, y después en las realidades de nuestra vida. Tenemos que pedir para nosotros y para nuestra educación. No hay verdadera educación si no hay educación en el amor al prójimo según los mandamientos de Dios y en el amor a Dios como fundamento de toda la existencia. Jesús, repito, lo realizó hasta el máximo en la cruz, en que ama al Padre sin límites, llevando a cabo la obra del Padre, que es salvar a los hombres, y ama a nosotros sin límites, hasta el extremo de Él, que es el Señor, y Él, que es el Santo, entregarse por nosotros pecadores para darnos la santidad,
para darnos la filiación divina, para darnos la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, para que amemos a Dios con todos nosotros y con toda libertad y al prójimo como Él nos manda. Queramos entrar o renovarnos o convertirnos en esta línea y también, digo, educar y educarnos en el amor a Dios con todo el ser y por el amor a Dios, en amor al prójimo como a nosotros mismos. Todo lo demás depende de ello y se ordena según ello. Todavía quisiera esta vez conversar sobre la vivencia de la Iglesia. Jesucristo es el que crea la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia, Él es el fundamento, Él entrega a la Iglesia sus misterios, su fe, su palabra y con el ministerio de los apóstoles que se continúa en los obispos. Por eso la Iglesia decimos una santa, católica y apostólica y lo creemos así. Es esta iglesia de hombres en la cual hay el pecado de los individuos, nuestros pecados, la afectan sin quitarle su santidad, su verdad y ser el instrumento de salvación de Jesucristo. En estos días, aparte hemos celebrado el misterio de la iglesia catedral como santuario y el que expresa en distintas formas el espacio, por su forma, el misterio de la iglesia viva, que tiene a Cristo como cabeza, con sus miembros, con distintos órdenes, que vivifica el Espíritu Santo y que es el pueblo de Dios. El domingo, el 18, lo consagré la iglesia de Sauce. Las iglesias es un espacio humano, pero que dedicamos a Dios para otra cosa, para recibir el don de Dios. Y la iglesia tiene distintos ritos, casi siempre las iglesias están bendecidas con un rito que pide a Dios y que vivamos lo que allí acontece, y un rito más solemne, más grande, que se llama dedicación de iglesia o consagración de iglesia. Muchas de nuestras iglesias no están dedicadas con rito solemne, ni consagradas en ese sentido a Dios, estén bendecidas, y la iglesia, el sentir de la iglesia, que se expresa aún en su código de derecho, es que las iglesias importantes, las iglesias catedrales y las iglesias parroquiales deben dedicarse con rito solemne. Cuando comienzan a darse el culto, muchas de nuestras iglesias no están dedicadas y deberían serlo. Una vez que ya están dadas al culto, para poder dedicarlas, ahí tiene que haber un cambio notable. En el caso de la iglesia de Sauce, que como tal es una iglesia que se realizó en 1860 y tantos, se fue transformando, bueno, se le hizo un altar nuevo, un ambón nuevo de piedra. Entonces eso permitió este rito más solemne que expresa en toda la celebración, por la palabra de Dios, que habla del misterio de la iglesia, fundada sobre Cristo, piedra angular, con los apóstoles y todos los bautizados, y que habita en la iglesia de piedras vivas, que se congrega y se expresa en la iglesia de piedra, en el espacio de la reunión de la iglesia, sobre todo del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, también expresa que es la iglesia de los santos, la iglesia en su conjunto. Tiene varios ritos, la súplica principalmente, el pedido a Dios que consagre esa iglesia, se asperja con el agua, su memoria del bautismo nuestro que nos hizo iglesia, y a mí pues, se asperja en este caso el altar, se unge con el santo crisma, como nosotros somos ungidos, somos un pueblo consagrado por unción en la confirmación, se unge el altar y las paredes de la iglesia en determinados lugares, en 12 lugares, recuerdo de los apóstoles. Se ilumina, se canta y se celebra la Eucaristía. Así que cuando se dedica con un rito solemne una iglesia, como en este caso, ya digo, la de Sauce, y si Dios quiere el domingo 25 será la iglesia de Pando, la parroquia de Pando, crea una solemnidad, una fiesta perpetua. Todos los años hay que celebrar, es un regalo, poder celebrar el aniversario de la dedicación de la iglesia, con lo cual se vive en profundidad el misterio de la iglesia que el Señor hace en nosotros, por el cual se hace ese edificio para congregarnos, para que Dios nos congregue y celebrar los sacramentos, y también nos hace vivir a nosotros lo que el Señor hace en medio de nosotros, el mismo edificio. Entonces, se une un poco,
el misterio de la Iglesia, sus tres estados en este tiempo. Ya digo, era la dedicación de la Iglesia y el aniversario de dedicación de la Iglesia, la fecha de la Iglesia fue congregada, la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. Nosotros no celebramos la fantasía de Halloween, sino todos los santos, o sea, la iglesia celestial, la iglesia triunfante, la Virgen, los apóstoles, los santos conocidos, y la multitud, como dice miles y millares que con los ángeles, la iglesia es la iglesia aquí congregada, la iglesia celestial, que celebramos, ya digo, el 1 de noviembre, y conviene celebrarlo porque es nuestra patria, y el 2 de noviembre la conmemoración de los difuntos, la iglesia purgante. Hay tres estados de la iglesia militante, la que está en lucha todavía, con la gracia de Dios, nosotros en esta vida, la iglesia triunfante, la iglesia ya de los santos, que celebramos especialmente el 1 de noviembre, y la iglesia purgante, los que se murieron bautizados y en la gracia de Dios, pero que tienen que terminar de ser purificados para entrar en la iglesia triunfante. Que el Señor nos haga pues revivir y profundizar en la gracia de este pueblo consagrado que es la iglesia, y también en manifestarlo en la vida y anunciarlo a todos los demás, la gracia de ser convocados y ser miembros de la Santa Iglesia y de vivirlo principalmente en la Eucaristía Dominical y en toda nuestra vida, amando a Dios y amando al prójimo.